malas y padecen este tipo de situación, entonces Dios tiene que hacer justicia. Y llega un momento en que Dios le dice a la muerte: te doy permiso que cortes de la tierra a esa persona, porque está contaminando, está permitiendo, está corrompiendo, está dañando a aquellos que son personas justas, que son honestas, que son honradas. Y bueno, entonces, así como Dios llama a la salvación, Dios también puede decir un día: ya basta, como le dijo a Sodoma y Gomorra, y como dijo a Amalek. De igual manera, personas que se han corrompido totalmente, hasta el bebé, y Dios mandó a eliminar todo estaba dedicado, o sea, todo estaba maldecido para ser destruido. Y Dios le pedía al pueblo de Israel, le pidió: y cuando te mande a destruir al anatema o a lo que he maldecido, no toques absolutamente nada de lo que está en esa ciudad, porque ya todo, en mi presencia, ya todo está maldito. Si tú tocas algo o te traes algo contigo, entonces yo me voy a voltear contra ti. Primero, porque me has desobedecido lo que te dije, y segundo, porque ya en tu corazón entró también eso que yo he maldecido, porque lo deseaste, porque lo quisiste para ti, y porque creíste que aquello que yo maldecí es tan bueno, tan agradable, como diciéndole a Dios: te equivocaste, Dios, maldeciste algo tan rico, algo tan sabroso, algo tan, una vaca tan buena. Y entonces vemos que Saúl, cuando fue con Amalek y sí mató al pueblo, dejó vivo al rey y se trajo lo mejor de Amalek: vacas, ovejas y unas que otras joyas, es oro. Y él trajo para con él y su pueblo lo que Dios ya había maldecido. Y vimos entonces que por causa de tomar el anatema, Dios tuvo que eliminar, en el tiempo de Josué, tuvo que eliminar a una familia completa por culpa de un hombre llamado Acán, que también fue y trajo del anatema y lo guardó y lo escondió en su casa. Y el pueblo de Israel comenzó a caerle la maldición. Todo el pueblo comenzó a perder las batallas. Y Josué fue y dijo: ¿qué está pasando, Dios? Tú prometiste, porque hay una promesa de Dios, que íbamos a agarrar, a vencer todas las batallas, nos las ibas a dar, que tú pelearías por nosotros y que nosotros siempre seríamos victoriosos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué nos están derrotando? Y ya cuando Josué le pregunta a Dios, Dios le dice: porque hay anatema en el pueblo. Hay pecado, es tan delicado, hermano, es tan delicado el pecado, que no es sino hasta que realmente entendemos y tenemos una conciencia real, completa, de lo que el pecado significa para nosotros y para Dios. Es cuando tenemos que, es cuando entendemos y comenzamos cada día a consagrarnos más y a purificar todo nuestro ser. Porque vemos que Dios aborrece el pecado, aborrece totalmente el pecado. Entonces, esa razón fue la que Dios le habla a Samuel y le dice: ve otra vez con Saúl, porque me pesa haberlo escogido como rey, por cuanto se ha ido en pos, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, Samuel recibió el mensaje de Dios de que Saúl se había salido del camino de Dios y había obedecido o había fabricado su propio camino de acuerdo a sus propios criterios
Y eso es lo que pasa, hermanos, siempre que nos salimos del camino de Dios, siempre que una persona se aparta de Dios, se aparta porque comienza a seguir sus propios criterios, sus propios juicios. Se fabrica sus propias leyes, fabrica sus propios mandamientos. Y comenzamos a salirnos de Dios siguiendo lo que creemos que debemos hacer y no lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, no ha cumplido mis palabras. ¿Cómo se le llama a eso? Verso 11. Y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel. ¿Qué significa no cumplir las palabras de Dios? Miren lo que hace Saúl. ¿Qué hizo Saúl en este capítulo, en este versículo? Se levantó un monumento. ¿Qué significaba levantar un monumento? ¿Bien? ¿Mande? Un Dios. Porque la costumbre era de que después de haber peleado una batalla y haber ganado, las naciones hacían eso, se proclamaba o se exaltaba al rey, haciéndole una estatua, un monumento de su persona, como señal de victoria, de que es alguien importante, de que es lo mejor. Pero en el pueblo de Israel, cuando se ganaba una victoria o una batalla, cuando se ganaba una batalla, el pueblo de Israel tenía que levantarle, no un monumento, pero sí un altar a Jehová, en gratitud, para agradecerle a Dios una victoria más que les había concedido. Mire cómo anda ya el camino de Saúl, ya anda torcido, anda chueco conforme a la palabra de Dios. Saúl hace lo contrario. Saúl se levanta un monumento para que todos vean que él fue y le ganó a Amalek y ahora está ahí como el rey. Y eso habla de orgullo, de una autoexaltación. Saúl estaba hambriento de que la gente lo reconociera, de que la gente le aplaudiera, de que la gente lo honrara, de que la gente le dijera, oh, nuestro rey. Estaba lleno de egoísmo. Él sentía bonito cuando la gente decía, ahí viene nuestro rey. Tenía un grupo de mujeres que salían con panderos siempre a encontrarlo y a decir, oh, Saúl mató a mí, Saúl mató a mí. Y esto lo vemos cuando David mató a Goliat. David, ¿qué fue lo que hizo cuando mató a Goliat? Todos entraron al pueblo y vinieron mujeres cantando y danzando y diciendo, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y eso le causó ira, coraje, celo, envidia contra David, y a partir de ahí comenzó a perseguir a David hasta querer matarlo. Ahí estaban tocando esas mujeres con esa canción, estaban tocando el egoísmo, el área débil de Saúl. Entonces, ¿qué es lo que significa, hermanos? Que siempre que nosotros nos queremos autoexaltar, vamos a terminar lejos de Dios y vamos a ir de mal en peor. Porque todo lo que hacemos y todo lo que somos es por obra, por gracia, por misericordia y por bondad de Dios, que nos ha dado la vida y que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que reconocer siempre que es Dios el que nos ha dado la gracia para el trabajo. Es Dios el que nos ha dado la gracia para poder obtener algo en esta vida.
Es Dios el que nos ha dado la fuerza y tenemos que reconocer siempre, gracias Padre por este carro que me diste, gracias Señor por esta casa que me diste, gracias Señor por este hijo que me has dado, gracias Padre por estos zapatos. Porque el día que comenzamos, y hay mucha gente así, no, yo lo que tengo me lo he ganado. Lo que soy me ha costado porque yo me he esforzado. Hay un hermano que me platicaba, me decía, pastor, yo tuve dinero, tenía un buen trabajo, y cuando yo veía a una persona necesitada, cuando yo veía a una persona pidiendo dinero, yo decía, ese está así, porque así quieren dar, y no es mi problema. Yo me he matado, he tallado mi lomo, trabajando, y lo que tengo es por mi fuerza, es por mi logro, es porque a mí me ha costado, y no tengo, decía este hermano, no tengo por qué compartir ni un solo peso mío con esa persona que anda pidiendo dinero. No tengo por qué darle nada. Se olvidan de la generosidad porque en su mente no está Dios. Se levantan monumentos y se autoproclaman en su egoísmo porque creen que todo se lo deben a ellos mismos y nadie tiene derecho a disfrutar de sus victorias. Y están bien equivocados. Dice, ese era yo, pastor. Un buen trabajo. Excelente. Le digo, muy bien. Y ahora, de vez en cuando, me encuentra y pone ofrendas en mi mano. Venga, pastor, Dios me puso en mi corazón que le diera esto. Porque Dios cambia la vida del hombre, el corazón del hombre. Así es su nombre gloria. Fíjese que el hombre por sí mismo es capaz de no hacer o de no dar nada, no practicar la generosidad. Pero cuando entendemos que en Cristo somos nueva criatura y que ahora todo viene de la mano de Dios, nos damos cuenta que todo es de Dios. Y cuando Dios toca nuestro corazón para poner algo en el bolsillo de otra persona, es porque sabemos que es lo que Cristo haría, es lo que Dios haría. Cuando Cristo vio las multitudes hambrientas, no se puso a decir, no, yo por qué les voy a tener que alimentar, que vayan, como decían los apóstoles, Señor, despídelos que vayan y compren allá en las tiendas de comer, porque son 5,000 gentes, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, son como 10,000, 12,000 gentes, despídelos que se vayan. Y le dice Jesús, denle ustedes de comer. ¿Cómo vamos a dar de comer si apenas traemos para nosotros? A ver qué traen ahí, por nomás unos peces y unos panes, échalo por acá. Los multiplicó y le dio de comer a toda la multitud. Y no por eso, el día que lo crucificaron, esos 12,000 o esos 20,000 estuvieron diciendo, no lo crucifique, Jesús nos dio de comer, Jesús nos ayudó. No, al contrario, mucha de esa gente gritaba, crucifícale, mátale. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Que aunque es cierto que necesitamos esforzarnos, es verdad, todo trabajo requiere esfuerzo, dedicación, no importa el trabajo que realizamos, todo necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo. Hay personas que, por ejemplo, que voltean a ver a uno y dicen, no, pero el pastor ni trabaja ni hace nada. ¿No? ¿Y de dónde saca las enseñanzas, los estudios bíblicos?
¿Cómo puede tener consejería para aconsejar a un joven, un matrimonio, una familia? Orar por un endemoniado y que el demonio se vaya. Hacer un proceso de liberación, de consejería para que las personas recuperen su posición con Cristo, etc. Bueno, pues eso porque Dios se lo dio, ¿no? Yo tengo que estar cada día en la palabra, cada día escuchando mensajes, cada día leyendo la Biblia, cada día meditando en el Señor, cada día haciendo en oración, en ayuno. Cada día tengo que estar preparándome porque hoy, domingo, o lugares donde me invitan a predicar, tengo que llevar el mensaje de Dios al corazón de las personas para que sean edificadas, bendecidas, y eso es lo que Dios me mandó a hacer, y tengo que hacerlo con fidelidad, y eso requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, porque a cuántos de los que están aquí nos gusta estar lee y lee y lee, y no le entendí, vuelve a leer, y no le entendí, busca recursos acá, no le entendí, busca diccionario bíblico, no le entendí, busca ahora un diccionario que tenga palabras griegas, hebreas. Híjole, pues ya se me fue todo el día y apenas entendí un pasaje, un versículo, todo el día fue un versículo, no Señor, no hice nada, pero adquirí conocimiento. Y Dios tiene que hacer de esta manera, porque, por ejemplo, es difícil que usted dedique un día totalmente estudiando la Biblia para saber el significado de algo. Eso es difícil, ¿verdad que sí? Porque usted tiene una agenda de trabajo, pero usted le da gracias a Dios por las mañanas, cumple en su deber, dándole gracias a Dios en las mañanas, meditando una palabra, viendo un versículo bíblico, se va a su trabajo en el nombre del Señor, regresa y usted en el trabajo anda así, hombre, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esta producción, y hay ratos que ni se acuerda siquiera de la Biblia, no se acuerda ni de cantar un canto, no se acuerda de que Dios existe, no se acuerda de nada, y de rato reacciona, ay Padre, ya es bien tarde, ya me fue todo el día, y llega en la noche, y antes de dormir, gracias Señor en el día, recuerda otro versículo, lee otro versículo de la Biblia, Padre, gracias, tu fuerza, tu ayuda. Y eso es lo que pasa. Entonces usted dice, yo no tengo el tiempo necesario para poder desglosar la palabra de Dios. Pero si usted viene aquí el domingo, que es el único día que tengamos, ojalá y pronto el Señor nos responda y podamos tener más días. Usted viene aquí, se sienta y dice, mira, yo sé, eso lo leí la semana y ni siquiera lo entendí. Porque le faltó tiempo para dedicar al estudio, no a la lectura usted la puede hacer, el estudio de la palabra, profundizar en la palabra del Señor. Entonces, pero si yo vengo aquí, hermanos, pues no sé qué decirles, dice que, pues vamos a leer, pues San Juan 3:16 otra vez, y porque de tal manera hemos Dios al mundo, y nos entretenemos ahí con un mensaje que ustedes dicen, no hombre, pues esto ya el pastor nomás habla, no enseña nada, no nos ilumina nada, ya no entendemos nada. No, hombre, yo creo que, ¿sabe qué le está pasando al pastor? ¿Qué le está pasando? Que el pastor no se está aplicando, no está estudiando, no está meditando la palabra, no está buscando a Dios como debiera serlo. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Saúl se levantó un monumento, porque Saúl estaba enfermo de orgullo, de egoísmo, y no para honrar a Dios. Y cuando el hombre cree que lo merece todo, quiero que busque, a ver, Oscar, búscame Proverbios 11:2, y a ver, Jared, o tu papá, o Rosy, busque Proverbios 16:18.
¿Ya lo tienen? Rápidamente, Proverbios 11. 11:2. Mire lo que pasa, lo que dice Dios en su palabra a la persona que se autoexalta. Proverbios 11:2 y Proverbios 16:18. Que todo el mundo la honre a como dé lugar. Mas sin embargo, dice Proverbios que cuando una persona busca los halagos, los aplausos, la popularidad, lo único que le viene es la deshonra. O sea, una persona orgullosa, altiva, soberbia, busca honra de la gente y lo que le viene es la deshonra de parte de Dios. Usted ha visto muchas personas que actúan de esa manera, que exigen que se les respete, que se les reconozca. Es que yo hice esto, por eso yo merezco ser reconocido de los demás. Yo merezco ser aplaudido. Yo merezco que me honren, que digan, oh, usted es lo máximo, oh, qué gran líder tenemos, oh, qué gran pastor, oh, qué siervazo de Dios. Cuando se está buscando la honra, lo que le viene es la deshonra. Nadie lo va a honrar, nadie le va a aplaudir, nadie le va a exaltar, nadie le va a reconocer nada, y esto le golpea en el ego, le golpea en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo, y se enoja la persona y dice, no puede ser, yo que ya hice esto, acabo de ganar una batalla y no me reconocen, yo mismo me voy a reconocer. ¿Se fijan? David, cuando mató a Goliat, nunca pidió honra, nunca él lo hizo porque estaba ofendido, porque el filisteo estaba retando al ejército del Dios viviente. Y cuando él venía entrando a la ciudad, las mujeres salieron y ellas fueron las que lo honraron, diciendo, Saúl mató a 1000, es cierto, pero David mató a 10,000. David es grande, David es importante. Déjenme le leo, ahorita vamos a leer hoy el otro. Lo voy a ligar con el verso 17, cuando Samuel ya lo había descubierto. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Samuel le recuerda a Saúl, ¿de dónde te sacó? ¿De dónde te trajo Dios, Saúl? Le dice en ese versículo 17, tú, Saúl, no eras absolutamente nada antes de que fueras rey. Venías buscando unas mulas que se te habían perdido, tu papá te mandó, Dios puso esa situación para que te ungiera como rey. Ahora eres el rey. Pero ¿quién te puso como rey, Saúl? Eras pequeño ante tus ojos, eras una persona que no merecías estar en el reinado, no venías de un linaje real, no eras de una familia sobresaliente, y Dios te puso como rey, Saúl. ¿Por qué ahora sales con estas cosas? ¿Por qué te has engrandecido? ¿Por qué te has ensoberbecido? ¿Por qué te has llenado tu corazón de orgullo, de altivez, si tú no eras más que un ciudadano más? Fíjese, resulta que eso es lo que a veces, de lo que padecemos los seres humanos. No tenemos nada, estamos así tranquilitos y humilditos. Empezamos a tener poquito y ¡ay! Ya no me junto con Merari, porque ay no, Merari es de otra clase social, porque me ensucia el carro, yo ya no puedo. Me acuerdo cuando yo quise estudiar instituto bíblico, estaba recién convertido, tenía un año de convertido, quise estudiar instituto bíblico y yo iba aquí por la Popular con mi esposa. Bueno, antes era mi novia, bueno, quería conmigo en ese tiempo, y íbamos caminando aquí en la guardería, dando vuelta para allá rumbo a la Popular,
Y pasa el pastor y superintendente y presbítero y no sé qué tantos títulos de una asociación religiosa, y pasa, era en el año 93, y por lo menos él traía una Lumina 92, o sea, del año, y pasa y se para, estaba lloviznando, y pasa y sale, viejitos, nos dice, hola viejitos, ¿cómo están? Allá los espero, Dios les bendiga, cuídense. Y no nos dio ray, porque como estaba lloviendo y teníamos los zapatos enlodados, ¿sí? Y cuando llegamos le dijiste. Y cuando llegué, sí, yo no me quedaba callado, por eso tuve muchos problemas. Ahora ya aprendí a callarme, ahora ya no peleo con nadie, ya no discuto, Dios me ha dado lecciones muy fuertes, pero antes yo no me callaba, le dije, ni siquiera fue capaz de darnos un rayo. De regreso, dice, bueno, ya voy para allá, porque él vive en el otro lado, dice, si quieren irse, vénganse, pero no recuerdo si dijo, límpiense bien los zapatos o quítenselos, porque van a ensuciar la alfombra, nos dijo la esposa de él. Cuando le dijiste no nos dio ray, no, viejita, no se me cae. Sí. Pero esa fue la respuesta de él. Le dije, está bueno, no nos dio ray, nos vio caminando. Es que me ensucia la alfombra de mi troca. Entonces, ¿hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Cuando no era nada. Se olvida de dónde Dios lo sacó. Y por ejemplo, conozco un poquito la historia de ese hombre. Este hermano, pastor, siervo de Dios, yo no digo que no, ni siquiera él levantó nada, él no construyó nada, él no levantó ni una iglesia, él no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo él fue tomar el lugar de su padre, que su padre sí fue un misionero, su padre sí se partió el lomo, su padre levantó las iglesias como 20 iglesias, su padre sí era una persona, era un viejecito de esos de convicción, y construyó todo lo que ahora tienen. Y cuando él muere, simplemente toma el lugar el hijo y ahora dice, mira, sin hacer nada. Pero se les olvida que es Dios el que de la nada lo sube a hacer algo, y ahí comienzan a engrandecerse y a sacar lo que traen en su corazón, como Saúl. Entonces dice el Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Proverbios 16, verso 18. Fíjense, hay un proceso, Proverbios. Antes que venga el quebrantamiento, primero es la soberbia en la persona. Y antes que una persona caiga, antes de que una persona caiga, primero tiene que tener una altivez de espíritu. Y Dios nos advierte entonces que huyamos de la soberbia y que huyamos de la altivez, porque viene la caída y viene el quebrantamiento. Y cuando vemos la historia de Saúl, nos damos cuenta que al final de sus días Saúl terminó loco, Saúl terminó visitando una bruja, Saúl terminó, hermanos, lleno de odio, de amargura, de rencor, de coraje, de celo, de envidia. Saúl terminó siendo un hombre deshonesto, mentiroso, avaro. Saúl terminó loco, porque endemoniado, venía un demonio y lo poseía, con un corazón lleno de homicidios. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu, y antes de ser quebrantado el individuo, primero se llena de soberbia. Y las veces que usted y yo nos llenemos de soberbia o de altivez,
Dios nos va a quebrantar y vamos a caer. Vamos a caer. Y si hemos caído, y si hemos sido quebrantados en nuestra vida cristiana, es porque tal vez no nos dimos cuenta cuando nos ensoberbecimos y cuando nuestro espíritu se llenó de altivez. No nos dimos cuenta. Pero Dios, dice Hebreos, en el capítulo 12, que Dios al que ama, corrige. Dios al que ama lo disciplina porque lo ama, porque lo tiene como hijo, lo azota, o sea, lo quebranta y lo deja caer hasta lo más bajo, para que ahí en lo más bajo el hombre, como el hijo pródigo, voltee su mirada al cielo y diga: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, perdóname, ahora quiero, Señor, que me hagas como uno de tus jornaleros. Entonces es cuando uno viene quebrantado y le dice al Señor: ya no merezco cantar, ya no merezco predicar, ya no merezco, Señor, estar al frente, ya no merezco, Padre amado, nada, solamente déjame ser salvo, porque ya no merezco nada. Y entonces es cuando Dios dice: ahora sí voy a poder usarte como yo quiera, ahora sí te voy a levantar, porque ahora vienes con un espíritu humilde, pero antes no me servías en mis planes bien, porque tu espíritu estaba altivo y estaba lleno de soberbia y tenía que quitarla de ti. Ahora, no fue el caso de Saúl. Saúl terminó así, porque más adelante vamos a ver que una persona a la que Dios le está hablando, y 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 la persona no hace caso, no obedece, no sigue la palabra de Dios, sigue de rebelde, sigue de desobediente. Esa persona, llega un momento en que esa persona se endurece en su corazón, se endurece, como lo vamos a ver más adelante. Y la dureza de corazón lo hace insensible, lo hace indiferente, lo hace cínico con Dios. Y cuidado cuando una persona se endurece, porque cuando una persona se endurece, entonces Dios la hace a un lado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y la palabra humildad viene de la palabra humos, y significa humano y significa tierra. La palabra griega es humos, viene de la palabra, de ahí viene la transliteración de humildad. Humos, que significa humano, y tierra. ¿Qué significa eso? Que siempre tenemos que mantener. ¿Sí ha escuchado usted la frase? Mantén los pies en la tierra, no te infles, no comiences a volar, porque entonces entre más alto te eleves, más grande es el catorrazo. Y Dios dijo: aunque me remontara, dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque me remontara a las alturas y en los astros hicieran nido, y allá te bajaré, dice el Señor. No importa dónde vayas, no importa hasta dónde crezcas, no importa a dónde creas que has llegado, de allá te bajaré. Entonces vemos que la altivez, la soberbia, el orgullo fueron lo que caracterizó a Saúl en su vida como rey. Samuel entonces dijo, volvemos al verso 13 al capítulo 13 de 1 de Samuel, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con oídos. Dos cosas vamos a aprender ahí: el autoengaño y
que las obras, las actitudes y las acciones que nosotros tenemos nos delata el pecado que hay en nuestro corazón. Las acciones, las obras, las actitudes, la forma de hacer, de hablar, de responder, allí revela lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque fueron las vacas mismas que Saúl trajo. O sea, eso que estaba maldecido, ese pecado, lo trajo y esas mismas vacas lo delataron. Las mismas ovejas lo delataron. Porque empezaron, ¡mu! Y dijo Samuel, ¿y qué es lo que estoy oyendo entonces? O sea, el autoengaño es porque Saúl le dijo, Samuel, he hecho todo lo que Dios me dijo. ¿Así le dijo o no? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel ya sabía todo, ya Dios ya le había dicho todo, pero Saúl, ya cumplí la palabra de Dios. Así, ¿y por qué oigo que tienes cosas ahí, vacas, ovejas, válidos? ¿Por qué? Es triste, hermanos. Es triste que una persona diga, yo sirvo a Dios, y el corazón, que es de donde sale la ira, el enojo, los malos pensamientos, la idolatría, el rencor, del corazón salen todas esas cosas, nos esté delatando. Ay, no, yo voy a la iglesia y yo cumplo con Dios, y adentro, porque nuestras obras nos están delatando. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Entonces cuando una persona dice, ay no, yo gracias a Dios, yo soy cristiano, y hoy fui a la iglesia y le canté a mi Señor, y Dios sabe que yo le amo y que yo lo honro, pero yo no, ni piensas que le voy a hablar a esa persona. Ni creas que yo me voy a humillar con esa persona. Como dijo una vez una hermana, le digo, mire, aquí está la hermana que va a la iglesia suya. Ay, sí, esa gente no sé qué está haciendo en la iglesia con nosotros. Era del Sendero de la Cruz. Dice, esa gente ni debería estar ahí. Ay, que es gente de otro nivel. Le digo, eso, hermana, usted tiene que amarla. Sí, pero no, ese tipo de gente no. Gentuza, nacos. Ay, no. Entonces por dentro está diciendo, por fuera está diciendo, yo voy a la iglesia, hermano, era maestra de escuela dominical, soy maestra de escuela dominical y sirvo al Señor, y por dentro está la vaca. Ay, esa gente tan fea. Entonces Oscar, Joel, Merario, Bet, Lluvia, o cualquiera de nosotros, Jared, ay, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y sirvo a Dios y ya leí la Biblia, y luego, Joel, ven, hazme este favor. Yo no quiero ir a ningún lado, yo no sé. La vacota ahí. Oscar, fíjate que no me importa nada, yo no sé nada, ¿qué mí me vale? Ve. Oye, Jared, ya deja eso. Ay, espérense, yo estoy aquí en una hora todavía, me falta a mí. Entonces, el autoengaño consiste en creer que estoy haciendo lo correcto, cuando en conducta, en palabra, en acciones, estoy haciendo lo incorrecto. El autoengaño es creer que Obed canta mucho, o ora, o va a la iglesia, o puedes decir Obed, no hombre, yo amo mucho a mis padres, ay papá lo quiero, mamá la quiero, así mijo,
fíjate que quiero que me hagas esto. No, hombre, yo no lo hago. ¿Es cierto? No. Ese es el autoengaño. Que Jared diga, yo amo mucho a mi mamá, pero no la obedece. Que Merari diga, yo amo mucho a mi mamá, a mi papá, pero no lo obedece. Eso es incoherente. No hay coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Y eso es lo que hacía Saúl. Ya obedecía a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué hay vacas allá? ¿Por qué hay borregas allá, Saúl? Pero es una mentira no es nada. No, pero una mentirita, eso como quiera. Dios sabe que necesitaba echar esa mentira. Pero entonces Dios sabe que yo lo amo, que yo le sirvo. Autoengaño. Nos autoengañamos. Y es lo que hizo Saúl. Ya hice todo. ¿Sí? Te están delatando los borregos que te trajiste de allá. No obedeciste, Saúl. O sea, todavía vienes a engañarte. En vez que Saúl hubiera caído de rodillas, hubiera dicho, perdóname, si es cierto, cometí este error, mentí, robé, dije una maldición, dije una mala palabra, ofendí a papá, a mamá, a mi esposo, a mi esposa. Es verdad, Señor, yo lo hice, perdóname, quiero obedecer. Dios va a honrar al que lo honra. Entonces el autoengaño consiste en hacer las cosas a nuestra manera y en la mente creemos que estamos obedeciendo completamente. Pero nuestras obras y nuestras acciones nos están delatando que estamos desobedeciendo. Y así hay miles y miles y miles de cristianos en las iglesias hoy en día. Ya fui a cantar, ya fui a ofrendar, yo ya testifiqué, yo hoy en la tarde, yo no me pierdo ni un culto, pero en la casa son cultos. En la casa son el ogro feroz. En la casa o en el trabajo son terribles, son tremendos, son groseros, son personas que no están viviendo con la palabra de Dios. Y eso es autoengaño. Y eso se convierte en un cristiano religioso que canta, que va al templo, pero que allá afuera no obedece nada. Y eso lo vamos a ver en el versículo 21, 22, 23 la próxima semana. ¿Qué le importa a Dios? Le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué le interesa más a Dios, Saúl? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios, Saúl? Pero yo quiero ofrecerle al Señor. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que decía la ley en Deuteronomio capítulo 6? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pecado y adivinación es la rebelión o la desobediencia. ¿Sí? Hebreos 3:13 y 1 de Juan 1:8, y con esto terminamos. Hebreos 3:13 y 1 de Juan 1:8. Hebreos 3:13 y 1 de Juan 1:8. Si no lo ha encontrado, déjenme, le lo leo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece, y más cuando hay un autoengaño. El pecado va endureciendo a la persona, el pecado lo va haciendo insensible, el pecado lo va haciendo cínico, el pecado lo va haciendo sin vergüenza, el pecado lo va haciendo que rompa toda autoridad, y al final la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa separación de Dios. Una vida así está separada de Dios, aunque vaya a la iglesia, aunque cante, aunque diga lo que diga y llore en el altar, mientras el pecado esté en su corazón,
La presencia del Señor. La presencia del Señor está ausente. Primera de Juan 1:8. ¿Alguien lo tiene? Si decimos que no tenemos pecado, ahí está el engaño. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué interesante, hermano, es este versículo de la Biblia. Si decimos, Saúl decía, ya hice todo lo que Dios me mandó. Obedecía a Dios. Por cuanto dijo obedecía a Dios, la verdad ya no estaba en él. Y se estaba engañando a sí mismo. O sea, autoengañándose. Entonces, siempre que una persona diga, yo he hecho lo que Dios quiere y le agrada, solo porque fue a la iglesia, solo porque cantó, solo porque formó parte del liderazgo, pero no está obedeciendo la palabra del Señor en su vida diaria, se autoengaña y la verdad no está en él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres el que nos has hecho y no nosotros mismos. Señor, nos debemos a ti. Padre amado, líbranos, Señor, del orgullo, de la soberbia. Líbranos, Señor, de la arrogancia. Líbranos, Padre amado, de un espíritu altivo, para no ser quebrantados y para no caer, Padre, para no autoengañarnos. Que siempre estemos conscientes que no hay justo ni aun uno, y que por más que nos esforcemos, Padre amado, en obedecer tu palabra, siempre terminamos desobedeciendo uno que otro mandamiento. Pero por eso es la sangre de Cristo en nosotros, y por eso Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y también dice, Señor, este mismo libro de la carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, que no nos quedemos con los pecados en el corazón, que no nos quedemos con los pecados en nuestra vida, que no nos quedemos, Señor, y digamos, yo estoy sirviendo a Dios sabiendo que hemos desobedecido, sino que los confesemos y que nos apartemos de ellos, para que tú nos limpies de todo pecado. No solamente que nos perdones, sino que nos limpies, porque el que encubre su pecado no prospera, Señor. Nunca prosperará el que dice, yo no hice nada, yo estoy bien, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, aunque sus hechos nieguen eso que está diciendo. Por eso te ruego, Padre, líbranos de la soberbia, líbranos, Señor, de la autoexaltación, líbranos del autoengaño, líbranos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y guárdanos, Señor, de